este libro. Jueces capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron en Adoni-Besec, en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y sus pies, recogían las migajas debajo de mi mano, de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negueb y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Pasemos al versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudieron arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en el Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Seme, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Hasta ahí la lectura. Que el Señor nos ayude y nos bendiga su palabra. Bueno, este es un libro en realidad que, como decíamos la semana pasada, es muy interesante porque marca el periodo más decadente en la moralidad del pueblo de Dios. Si uno contrasta el libro de Josué con el libro de Jueces, vamos a ver una tremenda diferencia entre ambos. En este libro dijimos que se mencionan algunos jueces, ¿verdad?, que Dios levanta para que su pueblo sea liberado de muchas apostasías, de muchos regresos al pecado. La frase recurrente es, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, 7 veces. Y vimos ese ciclo del pecado, ¿verdad?, repetitivo, que parece un estribillo como el coro de una canción que se repite, que llega a ser molesto. Y dice,
hicieron lo malo. Producto de hacer lo malo, la palabra de Dios nos dice que Dios los castigaba, los disciplinaba, los entregaba, ¿verdad?, a algún pueblo enemigo que los oprimía por una cantidad de años. El pueblo de Dios se humillaba, clamaba, Dios en su gracia escuchaba ese clamor, levantaba un juez, les daba prosperidad, les daba alguna libertad por algún tiempo, y ahí estaba Israel bien mientras el juez estaba con vida. Pero una vez que el juez moría, la palabra de Dios nos dice que volvían a hacer lo malo. Y veíamos que muchas veces, ¿verdad?, ese ciclo se repite en nuestra vida. Y muchas veces nosotros hacemos lo malo delante de Dios. Y cuando decimos hacemos lo malo, tenemos que usar la palabra que la Biblia usa cuando pecamos contra Dios. Él nos disciplina, y a veces somos esclavos de un hábito, de alguna costumbre, de alguna tendencia que nos cuesta dejar, y vemos que estamos oprimidos. Clamamos al Señor, el Señor en su gracia nos escucha, a veces hasta le hacemos promesas, ¿verdad, al Señor? Si tú me perdonas, si tú me libras, Señor, yo nunca más, o yo no volveré, y esas promesas son incumplidas muchas veces por parte de nosotros, ¿verdad? Y después de un tiempo andamos muy bien espiritualmente, vamos a la iglesia, cantamos, oramos, y volvemos a lo mismo. Y el Señor no quiere eso de parte de nosotros. Quiere que seamos un pueblo que conquista. Ahora, en el libro de Jueces nosotros tenemos el fracaso de la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel. Alexis, si tienes la presentación por ahí, por favor. Ya, un segundo. Seguida. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño bosquejo que ustedes pueden, si desean tomar nota, como dicen algunos, eh, verlo, porque de alguna manera describe todo el proceso en pocas palabras de lo que este libro trata, ¿verdad? Eh, en grandes palabras, ¿verdad? Podríamos decir que aquí nosotros tenemos el fracaso en la conquista de Canaán. En los primeros capítulos tenemos el fracaso que Israel tuvo de esta tierra de Canaán. Si ustedes leen el libro de Jueces, de Josué, perdón, en el capítulo 13, en el verso 1, dice que a Josué Dios le dice, tú estás viejo y el pueblo todavía, hay mucha tierra por conquistar, mucha tierra por poseer. Ahí está la presentación. Y en este libro, como decía, se trata de una sucesión continua de fracasos voluntarios. Puse voluntarios entre comillas porque después vamos a ahondar un poquito, pero yo hice énfasis cuando dice tampoco, y se mencionan varios tribus, tampoco Aser, tampoco Benjamín, tampoco Zabulón, es decir, no lo hicieron. No es que no pudieron echar o subyugar, en el fondo tenían que eliminar a esos pueblos y no lo hicieron. Por lo tanto, son fracasos voluntarios. Hay una progresión en este fracaso de Israel y ahí está la apatía. Eh, la apatía es el desinterés. Vamos a ver específicamente el caso de Judá, que empezó con muchos triunfos, empezó muy bien, pero no hizo la voluntad del Señor completamente. Entonces hubo cierta apatía de parte del pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra apatía significa que uno está desinteresado, ¿ya? Que uno no tiene ese interés, ese entusiasmo. ¿Y qué condujo la apatía? Condujo a la apostasía. La apostasía es el alejamiento de las cosas de Dios. Yo entiendo, y alguien me puede decir, hermano, ningún creyente verdadero es apóstata. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ningún creyente verdadero puede apostatar. Un apóstata es el que nunca creyó o dijo haber creído intelectualmente una verdad, pero después la niega completamente. Por lo tanto, un apóstata es el que dijo creer y después renuncia a esa fe. Por lo tanto, nunca ha sido salvo.
No entendamos que perdió la salvación, no pudo perder algo que nunca tuvo. Pero aquí lo tomo yo como un alejamiento. Y después vino la anarquía absoluta, no había rey en Israel. Entonces es imperceptible, hermano, yo pensaba en esto para mí, en que estas cosas se dan en nuestra vida. Estos ciclos, ¿verdad?, de indiferencia para las cosas de Dios, que a veces no tenemos entusiasmo, que a veces nos cuesta, ¿verdad?, leer la palabra, orar, nos costaba congregarnos, como les repetía yo el otro día a los hermanos. Escuché a un hermano que decía, hermano, en estas reuniones virtuales hemos tenido hasta 100, decía él, hermanos congregados, pero cuando estábamos físicamente no había ni 20. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Mucha indiferencia, mucha apatía. Y nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que la apatía nos lleva al alejamiento. Y es algo imperceptible. Nosotros, si nos diéramos cuenta inmediatamente, a lo mejor reaccionamos. Pero es de a poquito, ¿verdad? Es de a poquito. Nos vamos deslizando. Es algo imperceptible. Y sin darnos cuenta, llegamos al nivel más bajo de nuestra vida. Ahí dice anarquía, porque el pueblo de Israel, como no tenía un rey visible y no consideraron a Dios como su rey, decía no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que dicen nuestras versiones, hacían lo que era correcto ante sus propios ojos, o hacían lo que era correcto ante su propia opinión. Y así pasa, hermanos. Yo creo que y todos lo hemos vivido, ¿verdad? Y nos ponemos muy bíblicos cuando alguien nos corrige, ¿verdad? Cuando uno anda mal y uno saca textos de la Biblia, uno se pone, le aparecen todos los textos de la Biblia para defender a veces nuestra negligencia y nuestra lejanía de Dios. Ahora, antes de entrar al detalle, eh, vemos también, y esto me parece muy interesante, que nosotros en el capítulo 1 vemos a Judá principalmente y a otras tribus en guerra, luchando contra el cananeo, luchan contra el enemigo. Pero como la apatía, ¿verdad? Y la indiferencia no los llevó a no hacerlo completamente, a no erradicar de una vez por todas al enemigo, nosotros leímos que se pusieron a vivir con y entre los cananeos. Ellos no podían vivir con los cananeos, ni entre los cananeos. Vamos a leer que la orden taxativa de Dios, perentoria de Dios, era que tenían que destruir estas naciones. Pero ellos vivieron con ellos y después vivieron entre ellos. Y finalmente terminaron viviendo como los cananeos. Terminaron siendo igual que sus enemigos. No se diferenciaron en nada, en nada. Y a veces, hermanos, esta también es nuestra experiencia individual. Luchamos, ¿verdad?, con nuestra naturaleza, luchamos contra el mundo, pero si no estamos firmes en el Señor, en su palabra, en comunión con Él, nosotros terminamos asemejándonos al inconverso. Hoy día a veces hay inconversos que se parecen a los cristianos, y los cristianos nos parecemos a los inconversos y la diferencia casi ni se nota. Pero ahí tenemos entonces un poco, hermanos, lo que es un poco este libro. Por eso es importante, porque es muy aplicable a nuestra vida. No es filosofía ni teología profunda, a lo mejor, pero sí, ¿verdad? Algo muy real. La otra, Alexi, por favor. Entonces, aquí vamos a ver estos 3 puntos rápidamente, mientras el tiempo nos lo permita. Primero, vamos a ver que, tal como lo leímos, ¿verdad? Hay un comienzo muy promisorio, muy prometedor. Dice, los hijos de Israel consultaron a Jehová. Y a uno le hubiese encantado que esto hubiese seguido a través de todo el libro. Pero, ¿saben? Esta frase aparece aquí y aparece casi al final de Jueces. Y los israelitas vuelven a consultar a Jehová, pero ¿saben para qué? Para atacar a Benjamín. O sea, están peleando entre ellos. Nunca pensaron, ¿verdad?, que iban a esta declinación.
Hermanos, tenemos que tener cuidado, el pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. Entonces, ellos partieron consultando a Jehová. Después vamos a ver que ellos fueron adoptando estándares mundanos. Imitaron un poco el ejemplo de sus enemigos. Lo vamos a ver también en específico. Y en este capítulo vamos a ver la obediencia parcial, que una obediencia parcial es igual a una desobediencia completa. Ahí lo vamos a explicar. Nosotros, hermanos, somos selectivos en la obediencia a Dios. Yo selecciono aquello que me cuesta menos obedecer, pero hay áreas de mi vida que son intocables. Hay áreas de mi vida que yo no permito que el Señor entre. Hay unas que yo obedezco muy fácil, pero hay otras áreas donde yo escojo qué obedecer. Y nosotros nos equivocamos cuando hacemos una obediencia parcial, porque para Dios es una desobediencia completa. Es lo mismo que una media verdad a veces es una mentira completa. Nosotros creemos que eso es aceptable, pero no lo es para Dios. Vamos entonces a ver esto del comienzo promisorio que tuvo Israel, esto aparente que era tan bueno que parece que iba a determinar el éxito total de Israel, pero no fue así. Leímos nosotros, ¿verdad? En el verso 1, que después de la muerte de Josué, en otras palabras, si lo parafraseamos, nosotros podríamos decir lo que aconteció a la muerte de Josué. Siempre que muere alguien en la Biblia, hay como un cambio, algo sucede, ¿ya? Por ejemplo, murió Moisés y apareció Josué. Ahora muere Josué, pero no hay un sucesor para él. Ahora, ¿por qué Dios no quiso que hubiese un sucesor, no prepararan a un sucesor para Josué? Yo no podría responderlo, pero quiero sugerir que el hecho de que dice que Jehová respondió en el verso 2, Judá subirá primero, preparando que sea Judá la tribu real, a lo mejor está preparando el camino para que venga aquel rey verdadero, justo, el Mesías, el Señor. Entonces, ¿quién de nosotros, en la pregunta, subirá a pelear contra los cananeos? Consultaron a Jehová. Me encanta esta frase. Qué bueno empezar cualquier actividad, cualquier decisión, consultándole al Señor. Pero la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia, hermanos, lo hacemos? Ahora, ¿qué significa consultarle a Jehová? ¿Cómo lo hicieron ellos? La Biblia a veces nos dice que ellos usaron el Urín y Tumín, ¿verdad? Esos artefactos que Dios permitía para que pudieran consultarle, a veces era a través de un sacerdote, diferentes medios. Aquí no nos especifica cómo consultaron, ni tampoco cómo Dios les respondió, pero está registrado en la Biblia. A veces, ¿verdad? Esto de consultarle a Jehová no es tan místico, es lo que debiéramos hacer siempre. Preguntar su voluntad frente a decisiones que debemos tomar. Yo veo, hermanos, que a veces vivimos en este mundo de la rapidez, de la instantaneidad, que a veces hasta yo me desespero si el computador, ¿no es cierto?, no es rápido, si el internet está lento, entonces estamos todos así como que tiene que ser rápido ahora ya. Pero los tiempos del Señor son distintos. Y consultarle al Señor significa esperar respuesta. Preguntarle al Señor significa esperar respuesta. ¿Cómo le consultamos? Muchas veces, ¿verdad? Es a través de la oración. A lo mejor es el único medio que tenemos, es a través de la oración. ¿Y cómo nos responde el Señor? A través de su palabra muchas veces. Ahora, tenemos que leer la palabra y a veces encontramos la respuesta ahí, a nuestras inquietudes, a nuestras interrogantes. Pero también significa esperar. Tengo que esperar la respuesta del Señor y no actuar. A veces va pasando el tiempo, ¿verdad? Y nosotros nos vamos incomodando y como no vemos una respuesta inmediata del Señor, entonces tomamos nuestra decisión. ¿Para qué? Para arrepentirnos al poco rato
de que fue la decisión más equivocada por no haber esperado. En este momento se me viene a la mente Pilato. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue interrogado por Pilato? Allí creo que es Juan 18. Y Pilato le hace una pregunta que todavía los filósofos la están resolviendo. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y dice que habiendo hecho esta pregunta, Pilato salió, no esperó la respuesta. A veces nosotros somos así, consultamos al Señor, pero no tenemos la paciencia en esperar su respuesta. En lo personal, creo que muchas de las dificultades y de los problemas en los que yo me he visto enfrentado, la causa principal es que yo no le consulté al Señor. ¿Y qué hay que consultarle al Señor? Todo. Quiere comprar una casa, quiere tomar una decisión, quiere las personas que a lo mejor sentimentalmente estén pensando en casarse, en quién ha de ser la persona que el Señor tenga. Hay que consultarle al Señor. Y cada día, ¿verdad? Nosotros debiéramos despertar haciendo esa pregunta que hizo Saúl en el camino. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero terminar este punto viendo lo peligroso que es no consultarle al Señor. El libro anterior es el libro de Josué, y Josué escribió, no sé si fue Josué el que escribió el libro, pero en el capítulo 9 del libro de Josué, todos conocemos la historia, la enseñan en la escuela dominical, la astucia de los gabaonitas, ¿verdad? Y en el verso, déjeme buscarlo, en el verso 14, dice así la palabra de Dios. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Fueron engañados, ¿verdad? Estos hombres que vivían muy cerca de Israel, que era la ciudad que iba a ser destruida, estos hombres dijeron, oye, hagámonos que venimos de muy lejos, cambiemos nuestra ropa, llevemos pan mohoso, nuestra ropa roída, nuestros zapatos que ya no dan más, y hagamos y representemos que venimos de muy lejos. Y ellos fueron engañados por las apariencias. ¿Y cuál fue la razón? No consultaron a Jehová y le hicieron una promesa que no los iban a destruir y tuvieron que tenerlos en su tierra siempre. Hermano, a veces nosotros tenemos que vivir con consecuencias para toda la vida por haber tomado una mal decisión al no consultarle al Señor. Ahora, hermano, yo creo que todos hemos vivido esto. Yo no soy un acusador de ninguno de mis hermanos. Estoy viendo mi propia vida, mi propia experiencia reflejada, ¿verdad?, en los actos de Israel. Ahora, pasemos al segundo punto, o al segundo punto, que dice adoptando estándares mundanos. Acompáñenme de nuevo a Jueces, capítulo 1, el verso 4. Dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fariseo, e hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. Y hallaron a Adoni en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fariseo. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y él dice, este rey fue bien justo en su apreciación, fíjese, porque no dijo, esta es una injusticia, dijo, como yo hice, así me ha pagado Dios. Pero ¿cuál es el tema aquí? Dios nunca mandó a mutilar a sus enemigos, los mandó a destruir. ¿Y quiénes hacían esto? Esta era como una táctica muy practicada por los cananeos y por la gente de ese tiempo. A los reyes, al cortarles, pensemos, el pulgar, el dedo gordo, como decimos nosotros, de las manos y de los pies, en realidad lo inhabilitaban para cualquier cosa.
no podían disparar, no podían tirar flechas. Y una vez la única vez que escuché una predicación acerca de esto fue del hermano Juan Cho, no sé si pronuncio bien, pero algunos lo conocieron, hermano, y él habló, ¿verdad?, de lo que hacía Satanás con el pecador. Y lo anulaba, porque al no tener los pulgares de los pies, el dedo gordo, uno pierde estabilidad. Y ustedes saben que cuando uno quiere tomar algo, ¿verdad? Estos dos dedos actúan como pinza, el índice y el pulgar. Si no lo tenemos, entonces anula. Y esta era una práctica, como decía, de los paganos. Y Judá imitó, adoptó tácticas de los enemigos. Como decía, ellos no estaban llamados a mutilar, estaban llamados a aniquilar al pueblo. Y si esto nos parece duro, cruel en los días de los derechos humanos, Canaán, los cananeos, no eran blancas palomas. Dios dijo que tenían que destruirlos. Como el pueblo de Dios no lo hizo, pagó las consecuencias. Solamente quisiera que leyéramos para conocer un poco cómo eran estos hombres y que por eso merecían la muerte en algunos pasajes. Por ejemplo, leamos en el Levítico capítulo 18, no, voy a señalar algunos versos y si ustedes quieren pueden profundizar en la inmoralidad sexual prácticamente que caracterizó a estos hombres. En el capítulo 18 de Levítico, en el verso 1, leemos, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Y sigue hablando y empieza, ¿verdad? En el verso 6, ningún varón se llega a parienta próxima. Verso 7, la desnudez de tu padre. Verso 8, la desnudez de la mujer, la desnudez de tu hermana. Verso 9, y sigue el relato, y mire en el verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Verso 29, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y ahí tenemos esa lista de abominaciones que Dios dice. Y Dios le dice a su pueblo, ustedes no pueden practicar este tipo de conducta. En capítulo 9, voy a leer, seleccionar unos versos porque hay varios. En el capítulo 9, en el verso 3, dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirás, está hablando de esas naciones, y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 7 atrás, y esto es lo último que leo en relación a esto, es Deuteronomio 7, el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti,
y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Después da las razones, Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer con estas naciones, con estos hombres? Destruirlos completamente. ¿Qué hizo Judá? Mutiló a un rey. Entonces se está imitando los estándares. Ellos hacen esto, bueno, nosotros hacemos lo mismo. Y a veces, ¿verdad, hermanos, que nosotros hacemos también lo mismo? El sistema de valores del creyente es un sistema de valores bíblico, no es el estándar del mundo. Nosotros tenemos que diferenciarnos de los inconversos. Voy a decir algo muy, muy linarense, no porque andemos afeitados y con corbata. Eso no nos diferencia de los demás. Lo que nos debe diferenciar es la actitud y el comportamiento. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos. Los trabajos, algunos por mantenerlos, mienten. ¿Puede hacerlo el creyente? ¿Puede el creyente falsificar una firma, falsificar un documento? ¿Puede el creyente irse antes del trabajo porque no está su jefe? Puede decir, pero es que todos lo hacen, ese es el estándar del mundo, entonces, ¿qué malo hay? No, el creyente debe diferenciarse. Debemos ser diferentes, aunque se nos llame tontos, aunque se nos llame necios, ¿quién te lo va a agradecer? Algunos le dicen a uno cuando cumple, oye, nadie te va a levantar un monumento. Si nosotros no queremos monumento, queremos agradar al Señor. Por lo tanto, aquí falló Judá, ¿verdad?, a limitar los estándares del mundo. Y aunque nos cueste, hermano, con la ayuda del Señor, nosotros tenemos que ser diferentes en eso, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, ser cumplidores de nuestra palabra. Hoy día, el incumplimiento de las palabras, las personas dan su palabra y no sirve, ¿no es cierto? Aunque sea ante notario, yo creo que por eso que no, no sirve. Pero nosotros, el Señor dijo, sí, sea, sí. Y vuestro no, no. No es un sí, pero no. Es no si dijimos que no, y es un sí si dijimos que sí. Es decir, tenemos que cumplir nuestra palabra. Para ir terminando, obediencia parcial. ¿En qué se vio esta obediencia parcial de Judá principalmente? Uno, pienso, hermanos, no sé si ustedes después si quieren comentarlo, pero pienso que empezó de una manera muy sutil y en el verso 1, quiero decir en el verso 2 y 3, dice, Jehová respondió a Judá, Judá subirá primero. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano. Yo creo que aquí empezó la falla. No sé si ustedes van a compartir este pensamiento conmigo, pero ¿a quién le dio el mandato directo el Señor? ¿A Judá y Simeón o solo a Judá? A Judá. ¿Por qué lo involucra a él? Ahora, si bien es cierto, Dios en su gracia les va a dar triunfo a ambos, yo siento que ya empezó a hacer algo que no debía. Aquí empezó su flaqueza. Consultó a Jehová, empezó muy bien, pero está involucrando a un hermano, al cual el Señor no le había dicho que tenía que subir primero. Después empezó a no cumplir la palabra de Dios al destruir completamente al rey Adonibesec. Pero hay una frase engañadora en el verso 19. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Jehová estaba con Judá, sin duda. Por eso obtuvo triunfos. El Señor dijo, en palabras del Nuevo Testamento, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, hermanos, podemos hacer muchas cosas en realidad separados del Señor, pero nada podemos hacer que cuente con su voluntad, con su venia, ¿verdad? Pero aquí dice, Jehová estaba con Judá
¿Quién arrojó de las montañas a los de las montañas? ¿Quién arrojó a los de las montañas? Esa es la pregunta. ¿Judá? ¿Jehová? Yo entiendo que fue Judá, pero fue el Señor a través de Judá, ¿no es cierto? Pero después dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Quién no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, en el valle? ¿Jehová? No, Judá. ¿Y por qué no pudo? Porque dice que tenían carros cerrados, carros de fierro. Yo leía que eso eran como los tanques modernos, ¿ya? Podían aplastar a toda la infantería, a los enemigos que estaban atrincherados de pie, los carros pasaban y aniquilaban a esos soldados. Pero me llamaba mucho la atención, hermanos, que dicen los que conocen el idioma hebreo, que el idioma hebreo fue el en el que se escribió el Antiguo Testamento, por lo tanto, Jueces se escribió en hebreo, y los que saben el idioma dicen, y es muy interesante, que cuando dice, más no pudo arrojar, no aparece, más no pudo, nuestra versión lo puso. Y dicen que realmente dice, Judá no arrojó a los del... O sea, no lo quiso hacer. No fue que no pudiera, fue que realmente no lo quiso hacer. Y aparentemente la razón es que habían carros cerrados. Hermanos, pasemos al capítulo 4 de Josué, de Jueces. Después lo veremos en algún momento, si el Señor lo permite, en más detalle cuando lleguemos a este juez. Capítulo 4, verso 1. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara. Verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque él tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Verso 15. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros. ¿Cuánto? 900. O sea, ¿por qué allá dice que no pudo? ¿Por los carros cerrados? ¿Acaso Jehová no estaba con Judá? ¿Qué era un carro? Eran dos. ¿Qué eran 900 carros para Dios? Si el poder no estaba en Judá, el poder estaba en Dios. Pero esa fue una excusa. Y yo pensaba, hermanos, que muchas veces los no puedo se convierten en un no quiero. Los no puedo se convierten en un no quiero. Aquí dice tampoco, tampoco, tampoco. ¿Ustedes lo vieron? O sea, no quisieron hacerlo. Y lo más terrible es que en una parte leímos nosotros que dice que los cananeos habitaban entre el pueblo de Dios, pero después terminamos leyendo que era el pueblo de Dios que estaba viviendo entre los cananeos, se invirtió la cosa. Pensaba que muchas veces cuando uno conversa con personas inconversas, a uno le dicen, ¿sabe que yo no puedo creer? ¿Me escuchabas? No puedo creer, ¿sabe que yo lo intento, pero no puedo creer? No puedo convertirme. Yo trato, pero no puedo. Léase, no quiere. Las personas no se convierten porque no quieren. Quiero leer en Mateo 27 para ilustrarlo. 27 creo que es. No, 20, me equivoqué, 20, me pasé varios. El capítulo 23, Mateo 23, el verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no pudiste? No quisiste. No quisieron. Muchas veces las personas no es que no puedan, es que no quieren. Juan capítulo 5, el verso 40. Está hablando el Señor y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dice, y no podéis venir a mí. No, no queréis. Es cosa de la voluntad. No es del entendimiento, es de la voluntad. No quisieron. Y finalmente en el Apocalipsis
capítulo 2, un mensaje a las 7 iglesias. Se menciona en Tiatira a una mujer llamada Jezabel, y de ella el Señor dice en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No es que no pueda. Así que los inconversos no pueden decir eso, pero los creyentes podemos decirlo. ¿Con qué cananeo estamos luchando en nuestra vida? ¿Con qué pecado? ¿Con qué enemigo? Algunos podemos decir, no, es que sabes que no puedo. Muchas veces se trata de un no quiero. Solo no podemos erradicar el enemigo, hermanos, al cananeo que está dentro de nosotros o a los cananeos. Cada uno debe identificar el enemigo que tiene. ¿Y cómo luchar? Con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque solos realmente no podemos. Así que, hermano, estas lecciones son muy, pienso yo, actuales y muy reales, porque uno se identifica con estos israelitas. No seamos tan duros juzgarlos, porque nosotros de alguna manera hacemos lo mismo. Obediencias parciales, empezamos con entusiasmo, a veces no le consultamos al Señor en nuestras decisiones, tenemos adaptándonos al mundo, adoptando sus lenguajes, su forma, su estilo, y no nos diferenciamos. Y esto lo llevó a una decadencia total. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos dé la fuerza para que podamos ser diferentes, podamos ser distintos en este mundo. Como dijo el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Que el Señor tenga bien bendecirnos su palabra.